Este video de Urbex Hill del 8 de marzo de 2026 no se sentía como una exploración normal. Comenzó dentro de una iglesia abandonada en Cleveland, donde el creador Chris estaba completamente solo, con solo una cámara y una transmisión en directo en funcionamiento. Al principio, todo parecía silencioso. Se movía por pasillos destruidos, paredes dañadas y secciones del edificio que claramente se estaban desmoronando. El lugar no solo parecía abandonado, sino peligroso. Pero entonces comenzaron los ruidos. Whoa. Jesus. Oh, this is crazy. This place is falling apart so quick. I saw this water damage. I thought I heard talking. Al principio los sonidos eran pequeños, fáciles de ignorar, pero seguían ocurriendo. Chris empezó a detenerse cada vez más a menudo, escuchando cómo cada ruido era ligeramente más fuerte que el anterior. Pronto, los ecos comenzaron a venir de distintas direcciones, como si algo o alguien se estuviera moviendo a su alrededor. What is this? Yeah, I heard that too. In memory of Norma. Thanks for the 15, I appreciate it. Yo, I don't know about stepping over here though. Cause that collapse looks wild. Yeah, look how it's just dipping over there. Yeah, I'm good. El aire se volvió más pesado. El silencio entre los ruidos se alargaba lo suficiente para hacerle dudar de lo que había escuchado. Las cosas empeoraron aún más cuando bajó al nivel inferior de la iglesia. Toda la atmósfera cambió. Se sentía más fría, más densa, y una extraña niebla flotaba en el aire. La visibilidad disminuyó, y todo en ese espacio se sentía fuera de lugar. Entonces, de repente, Chris se quedó paralizado. Yo, oh my God. There is a body down here. Oh my God. Dude, please. Please tell me that's not a body. Oh my God. Shit. Oh my God, please. I do not need this tonight. Oh my God, please. Shit.
please, please don't tell me that. Bro, there is like legs and shoes and some pants. I am not joking. I am not playing. I can't tell if that's real. Oh, no. Oh my God. Alright. I was tripping. Oh my God. I'm sorry, y'all. Y'all don't understand, man. Había algo tendido en el suelo. Por una fracción de segundo, parecía un cuerpo. Su reacción fue inmediata. En ese instante, realmente creyó que había encontrado un cadáver en plena transmisión en directo. Segundos después, Chris se recompuso al darse cuenta de que no era real. Pero cuanto más avanzaba, las cosas se volvían más inquietantes. Empezó a notar detalles que no encajaban allí. Huellas frescas, zonas alteradas, señales de que alguien había estado recientemente. A partir de ese momento, la exploración adquirió un tono distinto. Evitó ciertos pasillos, habló menos y prestó atención a cada sonido. Finalmente logró salir de la iglesia, pero la tensión no desapareció. Chris empezó a revisar los edificios cercanos y varios tenían claramente gente en el interior. Somebody's in here. Bro, there's shit on the floor. Look. Dad. Yeah, there's a crackhead in there. I'm not fucking with him. These things look crazy though. Damn. Entonces llegó uno de los momentos más inquietantes. Un coche se detuvo lentamente cerca. Chris bajó la luz, dejó de moverse y se quedó completamente en silencio. Yo, you can't even turn up that street, can you? The f- That's sketchy as hell, y'all. That was sketchy. No había fantasmas ni fenómenos paranormales evidentes, pero eso lo hacía casi peor. El miedo venía del hecho de que todo lo que ocurría era real. Ya no era solo exploración, era entrar en lugares donde no tenías ni idea de quién más podía estar allí, hasta que ya era demasiado tarde. Este siguiente caso proviene de un pequeño grupo de exploradores de Ohio que tienen un canal llamado The Decaying Age. El canal ha estado inactivo durante unos 11 meses, pero antes de dejar de publicar, uno de sus videos llamó realmente la atención. No por nada paranormal, no por una persecución dramática, sino por un solo hombre que encontraron dentro de una planta abandonada de tratamiento de acero y por la decisión que tomó después de su conversación. Cuando uno de los exploradores entró en la planta, lo primero que notó fue el deterioro. Óxido en todas las superficies, el olor característico de un edificio que ha estado sellado sin aire fresco durante años. Pero mezclado con toda esa descomposición, había algo que se sentía reciente. Basura colocada en patrones que sugerían que alguien la había estado organizando. Un área despejada. Pequeños indicios que apuntaban a la posibilidad de que alguien estuviera viviendo allí. Looks like someone might live in here. Looks like that was a wall or maybe a hammock. I'm not sure.
Siguió avanzando. Entonces, desde la oscuridad, una voz, aguda, fuerte, amenazante. Un hombre, en algún punto del edificio, les gritó que se fueran, dejando muy claro que no eran bienvenidos en un lugar que evidentemente consideraba suyo. I don't want to get too far away from everybody, but this is really neat. I'm the urban explorer, just filming. Is it all right if we walk around a bit and take a few more pictures? Or we not to? No. All right, well, we are way then. Dude up there. Yeah, I know we were yelling at you because we heard something and we just kept going. Un miembro del grupo se acercó a hablar con él directamente. Al principio no salió bien. El hombre les dijo que se fueran y se negó a permitir que filmaran. Pero aquí está la cosa sobre los exploradores. Son persistentes. En lugar de abandonar el edificio por completo, el grupo se desplazó en silencio hacia otra ala, manteniendo las voces bajas y continuando como si nada. Se movían como personas que intentan no ser escuchadas. Durante un tiempo funcionó. Volvieron a encontrarse con el hombre y esta vez todo cambió. We're just hoping to take some videos. We're not looking to bother you, and we'll leave you alone. We don't want any trouble. We won't film any of our videos. We're just here to take some videos of this place here. Why? Because we do what's called urban exploring. So we pretty much show people abandoned buildings, and they think it's. Huh? Is it big? Yeah, it's a lot bigger than this one. Really? Goodyear? Did you say the Goodyear building? On the east end, you said? Yeah, again, we don't want to cause you no problems. We're not here to bother you. We just want to take some videos of this place. And we'll be gone before you know it. Right, we'll be quick. We won't even come over on your side if you don't want. We get it, brother. We ain't here to cause any trouble. What? Got $1, you said? Ahora estaba más tranquilo. Habló con ellos. Les contó sobre un edificio abandonado más grande en las cercanías, uno que según él merecía la pena explorar. Les dijo que era impresionante, que encontrarían mucho más para filmar allí. Sonaba como un lugareño dando un consejo útil, como alguien que, pese a haberse molestado al principio, había decidido ser amable, pero no era amabilidad en absoluto. But when we drove to the building that the homeless guy told us about, this is what happened. El edificio al que el hombre sin hogar envió a los exploradores tenía un historial serio, redadas de drogas, informes de asesinatos en años recientes. No era un lugar seguro. Era el tipo de ubicación que los locales saben evitar, y el hombre sin hogar era consciente de todo eso. Los envió ahí deliberadamente porque estaba enfadado de que unos desconocidos hubieran entrado en la única casa que tenía, y quería que entendieran cómo se sentía eso. Las imágenes de uno de los exploradores gesticulando y hablando con lo que parece ser presencia de seguridad en el segundo edificio muestran cómo intenta explicar quiénes son, que solo están ahí para filmar y que no sabían que era el lugar. Lograron salir, pero hay que pensar en lo que podría haber pasado en cualquier punto de esta cadena de eventos. El hombre sin hogar conocía la distribución de su propio edificio, conocía cada rincón, cada salida, cada punto ciego. Podría haberlos acorralado en cualquiera de esos espacios. Podría haber aprovechado el hecho de que eran extraños en su territorio. En cambio, eligió algo más calculado: enviarlos a un lugar peor, a un sitio donde otras personas se encargarían de ellos. No hay ningún fantasma en esta historia, ni ningún fenómeno inexplicable. Solo un hombre que fue arrinconado por la vida y que decidió, cuando tuvo la oportunidad, dirigir a otros hacia el peligro. Es un tipo de miedo muy humano,
y en muchos sentidos es el más perturbador de todos. El canal The Fam compartió un video el 22 de enero de 2020 que se volvió más intenso de lo que cualquiera esperaba. Ese día, el creador James había viajado a una ubicación abandonada que tenía fama de ser inquietante y posiblemente encantada. Eligió explorar justo antes del atardecer pensando que le daría suficiente luz para moverse con seguridad mientras capturaba la atmósfera del lugar. Desde el exterior, el edificio ya parecía inestable. Partes estaban derrumbadas, el suelo era irregular y ciertas zonas parecían capaces de colapsar si pisabas el lugar equivocado. Y así fue exactamente como comenzó la exploración. En cuestión de minutos tras entrar, James dio un mal paso en una zona llena de agua, empapándose el zapato y lesionándose ligeramente la rodilla. Y poco después, al adentrarse más al interior, empezó a escuchar algo. Al principio el sonido era débil, fácil de ignorar, pero poco a poco se volvió más claro. Voces reales, una conversación proveniente de algún lugar por encima de él. This is one of my more scarier explorers, guys. I definitely have. Guys, we're gonna keep on going. I hear people up there. I guess there's like a second floor or second story. I definitely. Oh, this is crazy. What the hell? Do you hear that? There's like a bunch of people up there. Where am I heading right here? This is so freaking sketchy. I don't know of a video I've ever been this freaked out, especially the fact that I'm alone. En ese instante, todo cambió. James inmediatamente silenció sus pasos, bajó la voz e intentó averiguar de dónde provenía el sonido. Todavía no podía ver a nadie, pero la presencia era inconfundible. En lugar de retirarse, siguió avanzando. James se movió con cuidado por la estructura, manteniéndose fuera de la vista mientras trataba de localizar las voces. Finalmente logró vislumbrar movimiento en el nivel superior, confirmando sus peores sospechas. Oh, God. Next time I need to look and then step, not step and then look. Whoa, is that a hole? I don't know if that's a building or a wall. Oh, maybe, wait. Is that somebody up there? Is that somebody up there? No, yeah, it is somebody up there. Whoa. All right, I don't want them to see me. Damn, that looks spooky right there, guys. Con esa confirmación, la tensión se disparó. De repente, la mayor preocupación de James ya no era el edificio, sino la posibilidad de doblar una esquina y encontrarse cara a cara con alguien de forma inesperada. Y entonces, inevitablemente, llegó ese momento. Oh, shit! What the? Oh, yo, bro, come on. Yo, I'm good, dude. You all right? I'm just making a video, dude. Bro, you need anything? You okay? All right. I got you, man. All right, man. All right, bro. All right. I'm just making a video, bro. I'm sorry. I didn't mean to be in your place. Sin previo aviso, un hombre apareció y se abalanzó hacia él. Su reacción fue inmediata. Retrocedió, intentando calmar la situación y explicando que solo estaba grabando y que no tenía malas intenciones. En lugar de retirarse por el camino por el que había venido, James tomó la decisión en una fracción de segundo de subir las escaleras, con la esperanza de ganar algo de distancia. Sin embargo, esa decisión solo empeoró las cosas. Give me a freaking heart attack. I wish you could feel my heart right now. I knew that was gonna happen. I knew something like that was gonna happen here. Where the hell am I up here? I don't want to go back down that way. Oh, hell no. What the hell, guys? That scared the living crap out of me because I had no idea there was anybody there. I gotta breathe.
Oh my god, my heart is beating so fast. Look at this crap. Oh my god. Oh, I about gave me a heart attack, fam. I might have to go back down that way. Una vez en la parte superior, James se dio cuenta de que no conocía ninguna salida alternativa. El edificio era confuso, inestable y ahora estaba atrapado en una zona desconocida sin una ruta clara de escape. Ante esa situación, hizo algo inesperado. Empezó una transmisión en directo. Ahí mismo, dentro del edificio, inició un live stream, no por contenido, sino para que alguien supiera en tiempo real lo que estaba ocurriendo. Aún así, la situación no se resolvió. En un momento dado, James tuvo que volver a bajar sin saber si la misma persona seguía esperándolo abajo. Mirándolo en retrospectiva, él mismo lo admitió. No se trataba solo de una exploración inquietante, sino de una situación que podría haber salido muy mal, muy rápido. Hey, stay back there, dude. Yo. There you go, guys. Holy crap. Holy crap. Oh my God, that was crazy, guys. El 28 de marzo de 2026, un popular explorador urbano llamado Christopher Brian Hill, del canal Urbex Hill, subió un video que rápidamente dio mucho de qué hablar. En este video en particular, Christopher se adentró en la exploración de un edificio abandonado en East Cleveland, sin saber que se encontraría con algo que lo impactaría profundamente. Al principio, todo parecía exactamente como uno esperaría de un edificio abandonado en medio del bosque. Pasillos oscuros, muebles destrozados, extraños grafitis rayados y pintados en casi todas las paredes, y algunos de los mensajes eran profundamente perturbadores. Pero Christopher siguió adelante, como suele hacerlo siempre. Somebody's here. Ahora es cuando las cosas se complican aún más. Christopher estaba transmitiendo en directo toda esta exploración. Eso significaba que tenía que lidiar con dos problemas al mismo tiempo. Primero, una conexión a Internet pésima que se cortaba constantemente. Segundo, la sensación muy real y cada vez más intensa de que no estaba solo dentro de ese edificio. Empezó a hacer algo que los exploradores con experiencia aprenden a hacer en situaciones así. Cada vez que escuchaba un sonido, se detenía de inmediato, quedándose completamente inmóvil. En esos momentos de silencio absoluto, no se oía nada en absoluto. Pero en cuanto volvía a moverse, los otros sonidos regresaban en silencio. No eran los sonidos de sus propios pasos, sino algo más. Era algo intencional, como si lo que fuera o quien fuera que estaba allí con él estuviera intentando torturarlo psicológicamente. Guys, I'm not gonna lie, this is probably the scariest place I could have picked.
Muchas personas en una situación así habrían salido directamente del edificio en cuanto las cosas empezaran a sentirse extrañas. Christopher no es como la mayoría. Siguió avanzando de habitación en habitación, de piso en piso, probablemente repitiéndose a sí mismo que todo tenía una explicación lógica. Pero el edificio parecía resistirse a él. Cuando finalmente subió las escaleras hacia el nivel superior, las señales eran aún más claras. También había algo ahí arriba. Y'all hear that? That's somebody talking. There's a very good chance people are here. It also almost smells like wood burning, which would make sense. Yeah. Yeah, this is wild. This place looks crazy at night. Y entonces llegó el momento que transformó sus sospechas en algo mucho más difícil de ignorar. En lo más profundo de una sección del edificio que parecía haber sido devastada, como si hubiera habido una explosión, Christopher encontró una prenda de ropa. Somebody's here, y'all. La mayoría de las personas, después de encontrar algo así, habrían apagado la cámara y se habrían dirigido directamente al coche. Christopher se quedó. Mantuvo la transmisión en directo durante unas horas más, moviéndose por aquel edificio hacia la oscuridad, sin saber nunca lo cerca que estaba de quien había dejado esa prenda de ropa atrás. ¿Era alguien que ya se había ido? ¿Alguien durmiendo en otra habitación? ¿Alguien observándolo desde una esquina que aún no había revisado? Logró salir sano y salvo, pero lo curioso de este video es que el peligro nunca fue algo que pudiera señalarse directamente. No hubo una confrontación ni una amenaza clara, solo la constante y creciente sensación de que estaba siendo observado. Y a veces eso es más inquietante que cualquier cosa que puedas llegar a ver. El 14 de marzo de 2026, el canal Urbex Hill de Chris publicó un video explorando una escuela abandonada en algún lugar de Cleveland. El edificio había estado cerrado desde 2020 y lo que antes había sido una escuela funcional se había convertido rápidamente en algo completamente deteriorado. Desde el momento en que entró, la atmósfera ya se sentía extraña. El suelo estaba cubierto de montones de arena sin explicación aparente dentro de una escuela. Las aulas estaban destrozadas, el mobiliario estaba esparcido, y cuanto más avanzaba, más daba la sensación de que el lugar no había sido simplemente abandonado, sino dejado atrás de forma apresurada, sin un cierre adecuado. Oh, look at this. What the hell? That's cool. It smells like piss in there. Mientras Chris continuaba explorando, avanzó por los pasillos. El olor en algunas habitaciones era fuerte, casi insoportable, y en ciertas zonas había manchas en el suelo que resultaban lo bastante inquietantes como para hacerle detenerse y preguntarse qué estaba viendo.
is gross. Looks like blood. It's insane. Aún así, siguió adelante, y fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar, poco a poco. Can you guys hear me? What the fuck was that? That was loud. This looks like blood almost. I mean, it's not blood though. Poco después, se dio cuenta de lo que parecían huellas recientes en el suelo. Y'all, see what I was saying? That sounded like glass getting stepped on. But look, fresh, and I mean fresh ass footprints. What in the f***? No eran marcas antiguas dejadas hacía días, sino huellas claras y recientes. Hasta ese punto, el edificio parecía abandonado. En lugar de salir de inmediato, Chris decidió seguirlas. Esparcidos por el lugar había indicios de que alguien había estado allí recientemente, envoltorios de comida, suministros y pequeños objetos que no pertenecían al edificio original. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Mientras Chris avanzaba por una de las zonas más oscuras, de repente notó una luz. Oh, shit. Oh, shit. No era un reflejo, sino una fuente de luz en movimiento dentro del edificio. Rápidamente se dio cuenta de lo que eso significaba. Había otra persona dentro. Intentó mantenerse en silencio, incluso buscando un lugar donde ocultarse por un momento, consciente de que si la otra persona también había visto su luz, el encuentro podía terminar de cualquier manera. ¿Y no se detuvo ahí? Sounds like somebody trying to get in the building. Listen. That's not a dog. I'm not sure what that noise is. Poco después, más sonidos comenzaron a resonar por todo el edificio. No era claro si era la misma persona moviéndose o alguien más por completo, pero el ruido ya no se sentía lejano. Fue entonces cuando el tono de la exploración cambió por completo. Incluso mientras Chris seguía avanzando, intentando mantener la calma, la tensión no desaparecía. Puertas que antes no estaban abiertas ahora parecían ligeramente entreabiertas. Ciertos sonidos ya no podían explicarse con facilidad, y cada paso más profundo en el edificio dejaba algo cada vez más claro. Aquel lugar no estaba vacío. That's weird. Thanks for the $2.
Oh, what the Yo, that is weird. I hope y'all heard that. I'm assuming it's the wind, but still. Finalmente, después de avanzar más de lo que la mayoría probablemente habría hecho, la comprensión se volvió inevitable. Entre las huellas recientes, los indicios dispersos de actividad reciente y el movimiento inexplicable dentro del edificio, resultaba difícil negar lo que estaba ocurriendo. Alguien había estado ahí antes que él, y en ese momento, alguien seguía ahí con él. Algunos exploradores urbanos entran en lugares abandonados esperando que no ocurra nada. El hombre detrás del canal Rotting Midwest entró el 29 de agosto de 2024 junto con un amigo, y desde el principio quedó claro que este sería un tipo de video muy diferente. El edificio que habían elegido estaba fuera del acceso público. La entrada principal estaba completamente sellada. No había forma de entrar por la puerta frontal, así que hicieron lo que hacen los exploradores decididos. Escalaron salientes metálicos en el exterior de la estructura y finalmente encontraron un hueco en el techo. Así fue como entraron, por el techo. Una vez que tienes que acceder a un edificio por el techo, ya sabes que estás en un terreno legalmente cuestionable. Ellos lo sabían, y aún así entraron. Una vez dentro, empezaron a encontrar cosas que deberían haberles hecho dar media vuelta. Primero, un sensor de movimiento. Luego, un poco más adelante, otro. El segundo parecía estar funcionando. Se alejaron lentamente de él y se movieron hacia otra parte del edificio, intentando evitar cualquier sistema que pudiera estar monitorizando el lugar. Pero aquí está el problema de explorar un edificio en el que nunca has estado antes. No conoces la distribución, no sabes dónde están los sensores, y en un lugar como ese probablemente estaban por todas partes. Told you, dude, it's sealed. That's crazy. There's nothing in here. A motion sensor. It's a motion sensor? Yeah, Was it put back up? It looks like it was It's ripped broken. off. Yeah, it ripped off. it's a motion sensor though. Yeah, doesn't look like it works anymore though. Yeah, for sure. Era solo cuestión de tiempo. Cuando finalmente se activó la alarma, el sonido atravesó el silencio del edificio como un cuchillo. Salieron corriendo, sin discusión, sin debate, solo puro instinto. Se apresuraron de vuelta hacia el punto por donde habían entrado y lograron salir. Right here, come. There's a door over here. Why would you touch that? What did you do? Why would you touch that? Here, let's go. Let's get over this. Touch what? I didn't do anything. Dude, the alarm went off. I didn't touch anything. I didn't go near anywhere. I followed right behind you. Aquí está la parte que dice mucho sobre quiénes son estos dos. Después de escapar de un edificio que ya casi los había hecho caer en manos de la policía, no se fueron a casa, no se detuvieron a respirar ni dieron por terminado el día. Encontraron otra ubicación cercana, una escuela abandonada, y entraron directamente. Resultó que esta escuela también tenía detectores de movimiento, algo que la mayoría de la gente no esperaría en un edificio escolar antiguo, pero este los tenía. Y los dos exploradores lo descubrieron de la misma forma en que lo habían descubierto en la primera ubicación, estando en el lugar equivocado, en el momento equivocado. You think the door to our right opens if we need to escape? I think that looks like it would open. Good try. And I feel like an alarm could go off. Yeah, check the wires and stuff. I don't see any cameras or motion detectors over here. Se movieron por las aulas, por los pasillos y por las zonas comunes.
observando todo lo que el edificio había dejado atrás: los pupitres, las pizarras, los casilleros. Entonces se encontraron con algo que los detuvo, un detalle dentro de la escuela que sugería que el edificio no estaba completamente vacío ni completamente olvidado. Algo que les hizo darse cuenta de que una vez más, quizá habían entrado en una situación problemática. People are definitely still here, bro. We gotta hurry up. Y entonces, desde el exterior, se escuchó el sonido de las sirenas de la policía. Cercan, cada vez más cerca. No esperaron a averiguar si esas sirenas tenían algo que ver con ellos. Salieron del edificio y se alejaron de la zona lo más rápido posible sin llegar a correr. Dado que ya habían activado una alarma en el primer edificio más temprano ese mismo día, el momento en que aparecieron esas sirenas no era exactamente una coincidencia en la que quisieras apostar tu libertad. Lograron escapar, pero este caso es un buen recordatorio de que en la exploración urbana, el propio edificio rara vez es tu único problema.